El niño estaba vivo cuando lo declararon culpable. No es una metáfora, no es una interpretación posterior, es una frase literal tomada de un registro estatal de mediados del siglo XIX. Tenía 8 años, sabía leer con dificultad, no sabía firmar, y según el Estado era responsable de su propia muerte. El documento no está roto, no falta ninguna página, no hay correcciones ni tachaduras. El acta sigue el formato habitual de la época: nombre completo, edad, filiación, causa del fallecimiento, observaciones finales. Todo está escrito con una caligrafía estable, segura, sin señales de duda. En la última línea, una frase breve cierra el expediente: la muerte se atribuye a la conducta del menor. Eso es todo, no explica qué conducta, no describe el contexto, no señala a ningún adulto. El niño no fue víctima de un accidente en los papeles, fue culpado. Lo inquietante no es solo que ese documento exista, lo inquietante es que no fue único. Al revisar los archivos estatales entre 1840 y 1860, comienzan a aparecer casos similares. Niños declarados muertos, pero con una particularidad inquietante: el Estado no los registra como víctimas de circunstancias externas, sino como agentes responsables del desenlace. No se habla de negligencia adulta. No se menciona abandono, no se cuestiona la autoridad. La muerte se presenta como consecuencia directa de decisiones atribuidas al propio menor. Legalmente el expediente queda cerrado. Administrativamente no hay nadie a quien reclamar. Moralmente la culpa ha sido desplazada. En algunos casos los niños habían caído en pozos, en otros habían sido atropellados por animales de trabajo, en varios simplemente habían desobedecido instrucciones. Eso bastaba, la conducta previa del niño se convertía en la causa final de su muerte. El Estado no necesitaba demostrar intención, solo necesitaba escribirla. Una vez asentada en el registro, la responsabilidad dejaba de ser discutible. No había investigación posterior, no había revisión, no había apelación posible, porque el fallecido era el culpable, y un culpable no genera obligaciones. No hay indemnización, no hay sanción, no hay expediente contra un adulto, no hay corrección estructural. La muerte se vuelve un acto cerrado, lógico, explicable dentro del sistema. En los márgenes de algunos documentos aparece una expresión recurrente, escrita por manos distintas en distritos distintos: consecuencia previsible. Eso no describe un hecho, describe una postura. Significa que para el Estado el resultado era esperable, y si era esperable no era evitable, y si no era evitable nadie tenía que responder. En este punto conviene detenerse un segundo. No estamos hablando de errores aislados, no estamos hablando de descuidos administrativos. Estamos hablando de una lógica en la que la infancia podía ser considerada responsable y esa responsabilidad bastaba para cerrar cualquier pregunta posterior. El niño muere, el archivo se cierra, el sistema queda intacto, pero aquí surge una pregunta que ningún documento responde: si un niño puede ser declarado culpable de su propia muerte, ¿qué protección real tenía mientras estaba vivo? Esa pregunta no figura en ningún registro, no aparece en actas, no fue debatida. Y sin embargo, explica por qué durante décadas el Estado pudo transformar tragedias infantiles en expedientes perfectamente ordenados, donde la culpa siempre encontraba un lugar cómodo. En los próximos archivos veremos cómo esta lógica se repite, se normaliza y se extiende. ¿Y qué ocurrió con los niños que, aún vivos, quedaron atrapados en un sistema que ya había decidido cómo debía terminar su historia? Si esta historia te resulta perturbadora no por lo que muestra, sino por lo que explica, suscríbete. Hay archivos que solo empiezan a hablar cuando se leen con atención. Cuando los expedientes se revisan en conjunto, queda claro que la culpabilidad atribuida a los niños no era una formulación casual. Respondía a un lenguaje preciso, repetido, aceptado dentro de la administración estatal. Las actas no decían simplemente que el niño había muerto, decían por qué debía considerarse responsable. Las fórmulas variaban poco: imprudencia del menor, desobediencia reiterada, falta de atención propia, conducta incompatible con la edad. Ninguna de ellas describía un delito, ninguna exigía intención. Bastaba con que el niño hubiera actuado fuera de lo esperado para que su comportamiento se transformara retrospectivamente en causa suficiente de muerte. El orden era siempre el mismo:
Primero el hecho, luego la reconstrucción, por último la asignación de culpa. Y esa culpa no recaía en quien tenía autoridad, supervisión o control, sino en quien ya no podía responder. En un expediente de 1848, un niño muere al caer desde una estructura de trabajo agrícola. El acta no menciona la presencia de adultos, no habla de condiciones inseguras, solo incluye una observación final. El menor accedió a un área no permitida. Eso cierra el caso. No importa quién construyó la estructura, no importa quién permitió el acceso, no importa quién estaba a cargo. El Estado no necesita demostrar negligencia adulta si puede documentar conducta infantil. En otro caso, una niña muere tras ingerir una sustancia utilizada para animales. El informe no investiga almacenamiento ni supervisión. Solo deja constancia de que la menor actuó sin autorización. La lógica es clara. Si el niño actuó, el niño decidió. Si decidió, es responsable. Si es responsable, no hay a quien reclamar. A mediados de la década de 1850, esta forma de redactar las actas comienza a repetirse con mayor frecuencia. No porque aumenten las muertes infantiles, sino porque el lenguaje se estandariza. Los funcionarios aprenden qué frases cierran mejor un expediente, qué términos evitan preguntas posteriores, qué formulaciones protegen al sistema. No es una conspiración, es aprendizaje administrativo. En los manuales internos de la época no aparece ninguna instrucción explícita sobre culpar a menores, pero sí hay recomendaciones claras sobre cómo describir hechos sin generar responsabilidades adicionales. La culpa, bien escrita, cumple esa función. Algunos expedientes incluyen notas marginales que nunca se hicieron públicas, no justifican la muerte, justifican la redacción, evita atribuciones externas, no procede investigación complementaria. Caso cerrado conforme a criterio. Ese criterio no está definido en ninguna ley, no necesita estarlo, funciona porque se repite. Con el tiempo, la muerte de un niño deja de ser un evento que exige explicación, se convierte en una oportunidad administrativa para reforzar una lógica conveniente. Si el menor actuó mal, el sistema actuó bien, y aquí aparece un detalle inquietante. En varios registros, la edad del niño se menciona dos veces, una al inicio del acta, otra al final junto a la observación de conducta, no para atenuar la culpa, sino para subrayarla, como si el archivo quisiera dejar claro que aun siendo niño fue suficiente. Ese énfasis no es inocente. Sirve para fijar un precedente silencioso. La infancia no exime de responsabilidad si el comportamiento puede ser descrito como elección. A partir de ese momento, el Estado ya no necesita corregir condiciones ni señalar fallas estructurales. Solo necesita esperar a que ocurra un hecho y redactarlo de forma adecuada. La pregunta ya no es por qué murieron esos niños. La pregunta es cuántos casos más fueron escritos de esa manera sin que nadie lo notara. Porque una vez que la culpa queda asentada en el papel, deja de importar lo que ocurrió antes. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pasaba cuando alguien intentaba cuestionar esa culpa? Antes de seguir, piensa en esto. Si la conducta de un niño basta para cerrar un expediente, ¿qué incentivo tiene el sistema para protegerlo mientras aún vive? El primer intento documentado de cuestionar una de estas actas no surgió de una investigación estatal, surgió de una madre. El niño tenía 9 años cuando murió, había sobrevivido a 2 inviernos duros, trabajaba en tareas menores alrededor de la casa, no figuraba como problemático en ningún registro previo. El acta de defunción indicaba que la causa del fallecimiento había sido una caída accidental. Pero en la sección final, donde se cerraba el expediente, figuraba una observación breve. El menor actuó sin atender indicaciones previas. Eso bastó para declarar que la muerte era consecuencia de su conducta. La madre no discutió el hecho, no negó la caída, no pidió compensación, solo pidió que se retirara esa frase. No quería que su hijo quedara registrado como culpable. La solicitud fue presentada de manera formal, no era una apelación, no cuestionaba al funcionario. Solo pedía una corrección en el lenguaje, un cambio mínimo que no alteraba la causa de muerte. La respuesta fue clara y definitiva. El acta no podía modificarse, el registro estaba cerrado, la observación formaba parte del procedimiento. La madre insistió, aportó testimonios. Vecinos declararon que el niño había sido enviado a realizar una tarea sin supervisión adecuada.
Ninguno de esos documentos fue incorporado al expediente principal, no por falta de pruebas, por falta de competencia. El funcionario explicó de forma casi mecánica que la conducta consignada no era una acusación moral, sino una descripción técnica, que no implicaba juicio, solo cierre administrativo, pero en la práctica esa distinción no existía. A partir de esa frase, el niño dejaba de ser una víctima, y su familia dejaba de ser reclamante. La madre no podía solicitar investigación adicional. No podía exigir responsabilidades, no podía pedir revisión de condiciones laborales, el archivo ya había decidido. En otro distrito, un caso similar terminó de manera aún más clara. Un tutor legal intentó iniciar un proceso por negligencia tras la muerte de un menor en una instalación comunal. Al revisar el acta de defunción, el juez encontró la misma estructura. Conducta imprudente del menor. Eso bastó para desestimar el caso. El razonamiento era simple: si el propio niño había provocado el desenlace, no existía base para imputar a terceros. La muerte no era un daño causado. Era una consecuencia asumida. Ese expediente se cerró sin audiencia. A partir de ahí comenzó a repetirse un patrón inquietante. Cada vez que una familia intentaba cuestionar una muerte infantil, el archivo se convertía en una barrera infranqueable, no por lo que ocultaba, sino por lo que afirmaba con seguridad. La culpa escrita anulaba cualquier discusión posterior. Algunos padres dejaron de insistir, otros dejaron de leer las actas completas. Aprendieron que ciertas frases no estaban allí para describir lo ocurrido, sino para impedir que se hablara de ello. Con el tiempo, esta lógica comenzó a generar un efecto silencioso pero profundo. Los niños vivos empezaron a ser tratados como potenciales responsables antes incluso de cualquier accidente. Se les advertía más, se les vigilaba menos. Se asumía que si algo ocurría, la conducta del menor sería suficiente explicación. La culpa futura ya estaba prevista. Este es el punto donde la lógica administrativa deja de actuar solo después de la muerte. Empieza a influir antes, en cómo se asignan tareas, en cómo se distribuye la responsabilidad, en cómo se entiende el riesgo. Si el sistema sabe que puede cerrar un expediente culpando al niño, no tiene incentivo para modificar el entorno que lo pone en peligro. Y eso plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Cuántos niños murieron no solo por lo que hicieron, sino porque el sistema ya había decidido cómo escribir su final? Si hasta aquí la historia te resulta perturbadora no por lo violento, sino por lo lógico, suscríbete. Los archivos más peligrosos son los que no necesitan ocultar nada. Hacia finales de la década de 1850, la atribución de culpa a menores dejó de ser una formulación excepcional, no porque hubiera sido debatida o aprobada formalmente, sino porque ya no generaba fricción dentro del sistema. No hubo decretos nuevos, no hubo reformas visibles, no hubo instrucciones escritas que ordenaran culpar a niños. La práctica se consolidó por repetición. En los registros, las frases que antes aparecían como observaciones comenzaron a ocupar un lugar estable. Se escribían con la misma tinta, el mismo trazo y la misma seguridad que el resto del acta. Ya no se sentían como aclaraciones, eran parte del cierre. Los funcionarios sabían qué escribir para evitar preguntas posteriores. Los jueces sabían qué leer para desestimar reclamos. Las oficinas sabían qué no cruzar para no producir contradicciones. La norma no necesitaba ser defendida porque no estaba escrita en ninguna parte. En los manuales de procedimiento de la época, la palabra culpa no aparece asociada a menores, pero sí aparece una recomendación insistente: evitar formulaciones que impliquen responsabilidad externa cuando no sea estrictamente necesario. La conducta del menor resolvía ese problema con elegancia. Algunos distritos comenzaron a usar fórmulas aún más breves. Donde antes se detallaba la conducta, ahora bastaba con una línea final. Resultado atribuible a acciones propias. No se especificaba nada más, no hacía falta, esa ambigüedad era funcional. Permitía cerrar el expediente sin describir condiciones, sin señalar adultos, sin abrir márgenes de interpretación. Con el tiempo, incluso los informes preliminares empezaron a redactarse con ese final en mente. La investigación ya no buscaba entender qué había ocurrido, sino cómo debía escribirse para que el caso quedara concluido. La lógica se invirtió. Primero se decidía el cierre. Luego se ajustaba el relato.
En reuniones administrativas menores, consignadas apenas en actas resumidas, aparece una preocupación recurrente, la acumulación de expedientes abiertos por muertes infantiles. No se discuten las causas, se discute el volumen. La solución implícita era clara: cerrar más rápido, y culpar al menor era la vía más rápida. A partir de ese momento, la muerte de un niño deja de ser un evento excepcional que exige explicación. Se convierte en un trámite que debe resolverse sin generar obligaciones. No hay sanciones. No hay indemnizaciones, no hay cambios estructurales. El sistema permanece intacto. En algunos archivos aparece una distinción reveladora. Dos columnas separan las muertes infantiles, casos sin atribución y casos con conducta determinante. No se explica la diferencia, no se define qué califica como conducta, pero los segundos se cierran más rápido, siempre. Esa preferencia administrativa no pasa desapercibida. Con el tiempo, los informes locales comienzan a inclinarse hacia esa categoría. No porque los hechos hayan cambiado, sino porque el lenguaje se ha vuelto más eficiente. La culpa deja de ser una descripción, se convierte en una herramienta de gestión. Este es el punto en que el mecanismo se vuelve verdaderamente peligroso. Ya no depende de decisiones individuales ni de interpretaciones aisladas. Funciona por inercia, por costumbre, por conveniencia. Y cuando una práctica se vuelve conveniente para todos los niveles del sistema, deja de necesitar justificación. La pregunta entonces ya no es cómo se llegó hasta aquí. La pregunta es qué ocurre cuando esta lógica se aplica de forma sistemática, porque una vez que la culpa infantil se convierte en norma, no hace falta esperar a un accidente para activarla. Basta con que ocurra algo, y el archivo sabrá qué escribir. Antes de continuar, detente un momento. Si una norma no escrita puede decidir quién merece protección y quién no, en qué punto deja de ser una excepción y se convierte en una regla invisible. El sistema funcionaba porque la culpa infantil cerraba los expedientes con precisión, hasta que apareció un caso que no podía ser absorbido con una sola frase. El niño no murió solo una vez. Según el registro estatal, había fallecido en un accidente doméstico atribuido a su propia conducta. El acta estaba sellada, concluida, archivada. No había nada que revisar. Sin embargo, 2 años después, el mismo nombre volvió a aparecer en otro documento oficial, no como error tipográfico, no como anotación marginal, como sujeto activo. El niño figuraba como aprendiz en un registro laboral local. La contradicción era directa: un niño oficialmente muerto, apareciendo vivo dentro del mismo aparato administrativo. El problema no era humano, era documental. Los funcionarios locales no sabían cómo proceder. El registro de defunción no podía ser corregido. El registro laboral no podía ser validado sin un sujeto legal existente. Ambos documentos eran auténticos. Ambos estaban correctamente emitidos. Por primera vez, el sistema se enfrentaba a una incoherencia que no podía resolverse culpando al menor. El expediente fue elevado, no para investigar la muerte, sino para decidir qué documento debía prevalecer. La respuesta llegó semanas después, sin explicación extensa. El registro laboral fue anulado, no por ser falso, sino por ser incompatible con el estado jurídico del sujeto. El niño volvió a estar muerto. En el papel, nadie intentó revisar el acta original. Nadie cuestionó la atribución de culpa. La solución no fue corregir el error, sino eliminar el documento que lo evidenciaba. Ese precedente fue decisivo. A partir de entonces, cualquier aparición posterior de un niño declarado culpable de su propia muerte fue tratada como un problema secundario. No se corregía la defunción, se borraba la contradicción. Escuelas dejaron de emitir listas formales. Oficinas locales evitaron registrar nombres conflictivos. Los documentos dejaron de cruzarse. El sistema aprendió algo esencial. No debía permitir que los niños culpables volvieran a aparecer. La muerte administrativa no solo cerraba un expediente, cerraba el futuro documental del menor. Ese fue el punto de no retorno, porque desde entonces no importaba si el niño seguía vivo, importaba que no volviera a existir para el Estado. Y cuando un sistema decide que vidas no deben reaparecer en el papel, deja de registrar la realidad. Empieza a administrar silencios. Si hasta aquí todo parece frío y lógico, pregúntate esto: ¿qué ocurre con un niño vivo cuando el Estado ya decidió que no debe volver a figurar?
Después de que el sistema decidió qué documento debía prevalecer, algo cambió fuera de los archivos. No fue inmediato, no fue visible, pero fue profundo. Los niños que figuraban como culpables de su propia muerte comenzaron a desaparecer del lenguaje administrativo antes de desaparecer de los lugares físicos. Seguían viviendo, seguían caminando, seguían trabajando, pero ya no eran mencionados. Las familias aprendieron rápido. No porque alguien se los explicara, sino porque el sistema respondía siempre de la misma manera. Cualquier intento de registrar al niño producía un conflicto. Cualquier conflicto terminaba con un cierre desfavorable, así que dejaron de intentarlo, los nombres dejaron de aparecer en padrones, las edades dejaron de actualizarse, las solicitudes se redactaban sin incluirlos, no por vergüenza, por protección. En algunas escuelas rurales, los niños asistían sin figurar en listas oficiales. Se sentaban al fondo, aprendían a leer, nunca a firmar, no había dónde hacerlo. Un nombre sin estado legal no podía cerrar un documento. En otros casos, dejaron de asistir por completo, no porque no quisieran aprender, sino porque su presencia generaba preguntas que nadie estaba dispuesto a responder. En el trabajo ocurría algo similar. Los niños comenzaban como ayudantes informales, no eran aprendices, no tenían contratos, no podían ser despedidos oficialmente porque nunca habían sido contratados, existían en una zona intermedia. Para la comunidad estaban allí, para el Estado no, ese vacío tenía consecuencias directas. Si un niño culpable enfermaba, no podía ser trasladado oficialmente. Si sufría un accidente, no había expediente previo que lo protegiera. Si desaparecía, no existía una búsqueda formal. Legalmente no podía perderse a alguien que ya estaba muerto. Con el tiempo, esa lógica se internalizó. Los propios niños aprendieron a no figurar, a no responder cuando alguien preguntaba su nombre completo, a no acercarse a oficinas, a no reclamar. Aprendieron que existir demasiado era peligroso. Este es el punto donde la culpa escrita deja de ser solo una frase en un archivo, se convierte en una condición de vida. El niño no es castigado activamente, es retirado, no hay violencia directa, no hay persecución, solo una ausencia cuidadosamente sostenida, y ese mecanismo es más estable que cualquier castigo abierto, porque no genera resistencia, no produce mártires, no deja huellas visibles. Antes de seguir, conviene detenerse en esto. Si un niño aprende que su mejor forma de sobrevivir es no aparecer, ¿qué tipo de adulto se ve obligado a convertirse? Si esta historia te inquieta no por lo que muestra, sino por lo que normaliza, suscríbete. Algunos sistemas no necesitan imponer silencio, enseñan a practicarlo. Durante años, el mecanismo se sostuvo porque sus efectos eran dispersos. Un niño culpable de su propia muerte no generaba reclamaciones visibles, no dejaba herencias, no producía procesos abiertos. El archivo podía seguir funcionando porque cada omisión encontraba su reflejo en otra, pero hacia finales de la década, algo empezó a fallar. Las primeras señales no aparecieron en los registros de defunción. Surgieron en documentos secundarios, listados de trabajo, padrones locales, inventarios menores. Allí comenzaron a aparecer nombres que no debían estar. Un niño figuraba como ayudante permanente en una finca, otro aparecía mencionado en una deuda mínima, un tercero era citado como testigo informal en un conflicto vecinal. Todos tenían algo en común, oficialmente estaban muertos. La contradicción ya no era abstracta, era operativa. El archivo empezaba a producir estados incompatibles que no podían resolverse sin abrir lo que había sido cerrado. En una nota interna, sin encabezado ni firma, un funcionario dejó constancia de una preocupación inusual. Ciertos registros presentan condiciones inconciliables. No mencionaba niños, no hablaba de muertes erróneas, pero la advertencia estaba ahí. La nota no fue respondida, no fue corregida, fue archivada. A partir de ese momento, el sistema ajustó su comportamiento. No para resolver la contradicción, sino para reducir las oportunidades de que volviera a aparecer. Las referencias cruzadas se limitaron. Los formularios comenzaron a omitir campos antes obligatorios. Las copias enviadas a otras dependencias llegaban incompletas. Cuanta menos información circulara, menos conflictos podían alinearse. En algunos libros apareció una marca discreta junto a ciertas entradas, un pequeño trazo oblicuo, casi imperceptible. No correspondía a ningún código oficial, no se explicaba en manual alguno.
Pero al comparar distintos volúmenes, el mismo signo aparecía siempre en casos similares. No indicaba una corrección, indicaba una advertencia. Esos registros no debían ser utilizados para cotejos, no debían generar vínculos con otros documentos, no debían producir preguntas. El archivo había aprendido a reconocerse a sí mismo como problema, y cuando un sistema comienza a marcar internamente aquello que no puede resolver, deja de ser un simple registro de hechos, se convierte en un mecanismo activo de contención, no elimina la anomalía. La rodea, la aísla, la hace manejable. Antes de continuar, conviene detenerse en esta idea. Cuando un archivo necesita protegerse de lo que contiene, ya no está preservando la memoria, está defendiendo su estructura. Cuando las contradicciones dejaron de ser excepcionales, el sistema se enfrentó a una posibilidad que nunca había considerado aceptable: corregirse. No se trataba de un caso aislado, no era un error puntual, era un patrón. Aceptar que un niño declarado culpable de su propia muerte seguía con vida implicaba algo más grave que admitir una equivocación administrativa. Significaba reconocer que una defunción estatal podía ser reversible, y si una podía revertirse, ninguna era definitiva. Ese riesgo era inasumible. La decisión no quedó registrada en ningún decreto, no hubo reuniones extraordinarias ni resoluciones públicas. La respuesta fue más simple y más eficaz: no intervenir. Los registros problemáticos no fueron anulados, no fueron corregidos, no fueron revisados, fueron reclasificados. En documentos internos comenzó a aparecer una expresión nueva, sin impacto operativo, no se explicaba. No se definía, pero su función era clara. Aquello que no tenía impacto operativo no debía generar acciones, seguimiento ni revisión. Los niños declarados muertos por su propia conducta quedaron atrapados en esa categoría. No eran errores, no eran víctimas, eran registros que convenía no tocar. A partir de ese momento, cualquier intento de vincular esos nombres con otros documentos fue desalentado. Las referencias cruzadas se redujeron al mínimo. Los archivos dejaron de dialogar entre sí. Cada dependencia conservó su versión sin intentar alinearla con las demás. El sistema ya no intentaba absorber la contradicción, intentaba aislarla, y lo consiguió. Porque mientras los documentos no coincidieran, no existía contradicción formal, y sin contradicción formal no había obligación de actuar. La muerte administrativa permanecía intacta aunque la vida continuara fuera del papel. Ese fue el cierre definitivo. No se corrigió nada, no se explicó nada. Simplemente se dejó de mirar. En ese punto, los niños declarados muertos en vida dejaron de ser una anomalía administrativa. Se convirtieron en una consecuencia aceptada de un sistema que había decidido proteger su estabilidad antes que su coherencia. Después de la reclasificación ocurrió algo casi imperceptible: el lenguaje cambió. Las actas nuevas dejaron de producir contradicciones no porque el fenómeno hubiera cesado, sino porque ya no se lo nombraba. Donde antes aparecía una causa, ahora bastaba una fórmula neutra. Donde antes se detallaba una conducta, ahora solo había cierre. El archivo aprendió a escribir sin conflicto. Si un nombre figuraba como fallecido, no se lo buscaba en otros registros. Si aparecía en otro documento, no se lo cotejaba. Si alguien preguntaba, se respondía con frases generales. Los niños declarados muertos por su propia conducta dejaron de ser visibles incluso como problema interno. No se los marcaba, no se los aislaba, simplemente no se los integraba. Con el tiempo crecieron, se marcharon o murieron de verdad, pero su ausencia no dejó huecos visibles porque nunca hubo un lugar administrativo donde encajaran. No hubo listas de excluidos, no hubo rectificaciones tardías, no hubo memoriales. La omisión funcionó porque fue progresiva. Y cuando una omisión se reparte entre cientos de páginas, deja de parecer una decisión, se vuelve paisaje. Cuando los archivos del siglo XIX fueron reorganizados décadas después, nadie intentó corregir lo que había quedado atrás. Las actas antiguas se conservaron tal como estaban. Los sellos seguían siendo válidos, las firmas legítimas. Los niños que el Estado declaró culpables de su propia muerte no figuraron en listados especiales ni en recuentos posteriores. No hubo procesos de restitución. Para entonces ya no existía un punto único donde intervenir. La omisión estaba repartida entre demasiados documentos.
el archivo siguió funcionando. La administración avanzó, las cifras cerraron, y sin embargo el efecto permaneció, no como una ausencia visible, sino como una idea aceptada, que una decisión escrita podía ser definitiva incluso cuando la realidad no lo era, que una vida podía continuar fuera del sistema sin volver a entrar en él. Antes de cerrar este expediente, queda una pregunta que nunca apareció en los libros. Si el Estado puede declarar culpable a un niño para cerrar un archivo, ¿cuántas otras cosas pueden desaparecer del mismo modo? Si quieres seguir explorando estos registros, sus silencios y lo que quedó fuera de ellos, suscríbete. Algunos expedientes no fueron diseñados para ser encontrados.